Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la lengua vehicular, lengua franca o como se tiene definida desde el latín, medieval lingua. ¿Qué acerca de esto? Dentro del libro de competencia comunicativa de Clifford Geertz hace mención de la lengua vehicular como este idioma que muchas personas deciden aprender porque de pronto está en potencia en los negocios, en la parte económica, pero no solo esto. Podemos mirar otro contexto, por ejemplo, estas personas que les gusta salir de su entorno social e ir a conocer otros nuevos lugares del mundo y deciden aprender, pongamos un ejemplo, el francés, porque quieren ir a conocer y no quieren sentir que esta lengua es una desventaja para sus relaciones con las otras personas. Entonces, no es solo por negocios, no es solo porque una parte del mundo lo establezca, también depende del gusto. Por eso dentro de este libro dicen que es imposible establecer una lengua franca. Muchos decimos que la lengua franca o vehicular es el inglés, porque la mayoría de personas deciden adoptarla por diferentes motivos, pero realmente no es así. Por ejemplo, nosotros hemos decidido aprender inglés no porque queramos montar algún negocio o porque de pronto tenemos la expectativa de salir a otro país, sino porque realmente nuestra vocación de profesores de lenguas extranjeras nos lo exige. ¿A cuántos de los que estamos aquí realmente les gusta el inglés? ¿Cuántos no lo querían aprender pero se vieron obligados a hacerlo? Para establecer una relación dentro del concepto que hemos dado de lengua vehicular, hemos realizado unas entrevistas vía Skype donde estas personas nos van a mostrar, nos van a decir como por qué ellos decidieron aprender otro idioma diferente a su lengua materna. Ok, ¿por qué aprendí a hablar español? Bueno, soy ingeniero y vicepresidente de IBM y hago negocio con empresas en todo el mundo. Y hace 6 años empecé a hacer negocio también en Colombia. Me tocó viajar mucho a Bogotá y Medellín. Realmente no debo aprender idiomas más que inglés, porque en negocio casi todos en el mundo hablan inglés. Incluso China, Japón, Armenia, francés, Arabia y mucho más. Incluso en Colombia, casi todos los que encontré hablan inglés. Creo que solo había una persona que no hablaba inglés y eso fue el ministro de Desarrollo Económico. Y debo admitir que pensé que eso era un poco raro, ya que es un trabajo del gobierno y no requieren hablar inglés. Pero bueno. Una vez le di una presentación sobre el Watson Supercomputer en Bogotá y Medellín. Tenía que comenzarlo con una frase en español, pero la presentación estaba completamente en inglés. Y en ese tiempo se me ocurrió que sería menos grosero si sabía cómo hablar en español. Pensé que si al menos puedo empezar en español, sería un signo de amabilidad y más probable continuábamos la conversación en inglés. Bueno, decidí por estudiar español. Usé Rosetta Stone, pero pensaba que era basura. Para mí, Pimsleur estaba excelente. Pude escucharlo en mi carro cuando manejo. También en el almuerzo estudié leyendo libros de gramática y vocabulario en español. Y muy pronto me di cuenta que estaba aprendiendo no solo español, pero también mucho más sobre la gramática de inglés. Así, mi proyecto pequeño se convirtió en un gran desafío. Empecé a usar el español cuando viajé a Colombia y también encontré amigos con quien pude practicarlo. Y después de 3 años de estudiar en esta manera, usando solo libros en mi tiempo libre, creo que puedo hablar suficiente por ser entendido bastante bien. La verdad, todavía tengo muchos problemas por entender español cuando la gente lo habla muy rápido, pero si la persona sabe que mi español no es muy bien,
Usualmente no tengo problemas por tener conversaciones en español. Y finalmente, lo bueno es que en mi cerebro ya no tengo problemas por aprender otro idioma. En nuestras microprácticas pudimos evidenciar varias cosas como lo son el uso de la cultura en los diferentes ámbitos del lenguaje. Es decir, cuando uno aprende un idioma extranjero, uno se tiene que someter no solo a aprender la gramática y la estructura, sino también las prácticas culturales y los contextos en los que se tienen que usar ciertas palabras y otras cosas que no. Por ejemplo, una experiencia personal que tuve fue que estaba con unos amigos en el extranjero y empezamos a contar chistes de gente homosexual, ¿cierto? De gente gay. Y pues, y como nosotros aquí en Colombia eso es muy gracioso, ¿cierto? Mofarse de la gente gay, pues eso ya es completamente retrógrado, no quiero enfatizar más en eso. Y allá realmente no les hizo ninguna gracia, nos miraron feo, incluso nos dijeron que pues que tenía eso de gracioso, que por qué discriminar a personas a personas gays, eso es una condición normal. Entonces esas son las cosas que yo digo. También nos ocurrió que por ejemplo cuando normalmente uno está acostumbrado a que ayudar mucho a la familia o a la tía o a la mamá en la cocina, allá eso no se puede hacer. Pues es decir, si la mujer está en la cocina, está en la cocina y ya, ¿me entiendes? No se puede intrometer ni el marido, ni nadie. Esas son muchas cosas pues, que tienen que ver con la cultura. Y yo también le estuve preguntando a mi familia y a mis tías y a mi papá, y ellos me dijeron pues que aprender una lengua extranjera más que todo depende como de la época en la que esté, porque hubo un momento aquí en Colombia en el que el francés fue pues predominante por unas cosas de unos préstamos de dinero y todo esto. Y pues mi papá sabe francés gracias a eso, pero yo le pregunto que si él sabe inglés y él dice que no tiene ni idea. Y también pues preguntándole a mis tías, con la que yo vivo, pues con la que yo convivo, ella me dice que aprender pues inglés es una cosa espectacular porque en realidad ella sí necesita mucho estar en contacto con personas de otros contextos. Y otra tía con la que vive en el segundo piso me dice pues que no, que para qué, pues si eso, pues ella ya está pensionada, que ella no necesita eso, que las personas que vengan del extranjero hasta acá aprendan. No podemos olvidar estas culturas que adoptan varias lenguas o una segunda lengua como un ámbito cultural, como el caso de los europeos, que desde chiquitos en el colegio les enseñan 2 hasta 3, 4, 5 lenguas y al mismo tiempo tienen una ventaja, porque ellos pueden tomar un tren y en un par de horas van a estar sumergidos en otro contexto totalmente diferente, solo por el hecho de que los países están muy cerca y tienen sistemas de transporte muy veloces. A continuación vamos a ver una corta entrevista que le hicimos a un chico francés y más adelante un quiz que realizamos a personas que decidieron adoptar el inglés como segunda lengua para establecerse en un país diferente a su lugar de origen. Hola, buenos días. Bueno, yo hablo español desde que tengo como 19 años. Lo aprendí como todos los franceses en la escuela. Tuve que hacer 3 horas por semana de español del siglo, lo que le llamamos siglo IV, que cuando tenemos 13 años empezamos el español. Y bueno, cuando estaba crianza, niño, no me gustaba mucho el español, que para mí era una lengua que era difícil, más difícil que el inglés, y yo hablaba bien el inglés. Pero ahorita yo creo que el español es como la lengua una de las más importantes del mundo, que en el futuro va a estar una lengua que va a estar como casi más importante que el inglés, porque el español en América Latina y la América Latina está creciendo mucho y es muy importante el español. Very loudly with a wave. Okay. What do you say? We greeting by สวัสดี how to say hi in Thailand, so we yes this one and สวัสดี so that Say means hi. say hi in Thailand. Okay. They usually say salam. It means be peace on you,
something like that. Okay, great. People. We say bienvenue. I had a really heavily structured English program. There were a lot of different departments split up into humanities and then classics and different things like that. It just depended on sort of what the class was, but a lot of variety. Okay. Just the grammar that we have to use for the final test or this exam that is not too much for us. Okay. Just the basic English. They give text, reading, and then vocabulary. Okay. In high school, we have classes, mandatory classes of English, and then afterward you can choose, because we have CEGEP in between high school and university. You can choose to go in CEGEP and learn and go in English CEGEP, which every single of your class will be in English, or in a French college where only 2 English course are mandatory in your whole curriculum.